Quiero partir de inmediato del tema que nos convoca porque para muchos esto es fantasía, esquizofrenia colectiva. Sin embargo, me voy a basar en lo que dicen un par de físicos británicos, Paul Davies y Charles Lineweaver, que se refieren respecto a la posibilidad estadística, matemática y en algunos casos hasta comprobable, como ya lo veremos, respecto a la mezcla que ha habido, control por otra parte, y también cómo nos han ayudado, en lo mejor de los casos, civilizaciones al parecer de otro planeta extraterrestre, mucho más evolucionados acá en la Tierra. Lío literalmente. En teoría, dicen ellos, podemos estar rodeados de vida extraterrestre. Microbios alienígenas durmientes o muertos, sin ser conscientes de ello. Incluso de alguna forma, alguno de nosotros podríamos ser extraterrestres. ¿Pero cómo? Porque es posible que algunos intercambios de material genético podrían haberse dado en nuestros ancestros y algunas formas de vida alienígena. Repito, quienes dicen esto, ni más ni menos que dos físicos británicos, sus nombres Paul Davies y Charles Lineweaver. Y esto es obviamente producto de investigaciones que ellos se atreven a plantear esto. Porque fíjate que nosotros tratando así como de hacer, tratando de entender el origen de la humanidad, algunos están prácticamente seguros de que somos marcianos todos. Esto es porque la cantidad de impacto de meteorito en ese planeta, que es nuestro vecino, y obviamente parte, digamos, este material, digamos, a nivel mineral, digamos, microscópico, que termina lloviendo sobre la Tierra, terminó creando los componentes justos y necesarios a partir de la existencia del agua en estado líquido, para que seamos una mezcla. Componente. Exacto, mira, así como las abejas polinizan, digamos, distintas flores en un jardín amplio, los cometas y meteoritos son los que van transportando materiales externos a los distintos planetas y finalmente somos hijos de la estrella. No somos solo de material terrestre, sino que somos extraterrestres en algún punto. Y ese es el cuidado que hay que tener, por ejemplo, con lo que pasó en Rusia, que cuando caen estos fragmentos llegan grupos de investigadores, ver qué hay en estos pedazos que quedan para ver si traen bacterias, exacto, porque organismos. Mientras más entendemos lo que sucede afuera, más podemos comprender de dónde venimos y, digamos, y cómo se creó finalmente la vida inteligente en este planeta. Pero solo con los materiales de acá no nos basta, al parecer. Pero eso es una teoría como del origen de la Tierra. Ellos están hablando como que estamos conviviendo con personas que en el fondo son extraterrestres y que nosotros no sabemos y que mi pololo puede ser extraterrestre y que mi hijo van a ser genética extraterrestre. Ciertos elementos que vienen de... entiendo yo lo que dice. Por supuesto. Que todos estos fragmentos que han caído, por qué sé yo, quedan partículas y tú las absorbes. Claro, pero respecto... Sin saber que eres un extraterrestre también. Okay, pero a mí pero respondiendo a la pregunta, obviamente, de Catherine, fíjate que yo me voy a sumar a lo que obviamente opinó un gran astrofísico que era Carl Sagan, que algunos recordarán que es el que hizo esta tremenda serie que se llamaba Cosmos, ¿de acuerdo? Que trataba de hacerte entender de lo más pequeño a nivel atómico con lo que sucedía en estos grandes espectáculos, digamos, de conversiones, explosiones y, digamos, y sedimentos espacial. En esta serie él hace referencia, digamos, a una cultura antigua que todo parece indicar que hubo un contacto y fue ayudado en términos evolutivos respecto a sociopolítico, agricultura, matemática y astronomía, como fueron los sumerios. Esto lo dice Carl Sagan. La civilización sumeria es descrita como de origen no humano, vale decir, ellos, cuando leemos sus libros de cómo se inició la raza en la Tierra, ellos afirman, así también como en algunos casos los mapuches, como se han hecho actuales investigaciones. Los sumerios es una raza muy antigua, digamos que fueron los que primero que inventaron la escritura cuneiforme, obviamente, digamos, paralela, digamos, a los egipcios que entendieron ese tipo de alfabeto, pero ellos, sin embargo, eran muy avanzados, siendo que estamos hablando de 4000 años antes de Cristo, tenían un conocimiento con un detalle que roza la perfección respecto a cómo estaba constituido el sistema solar. Por ejemplo, la cantidad de lunas, los anillos de Saturno, que no se pueden ver a simple vista, pero ellos cuando en sus propios escritos del nacimiento de esta raza, de esta cultura, decían, ¿cómo sabemos todo esto? Porque los dioses provenientes de las estrellas, del planeta tanto y tanto, y eso los famosos Anunnaki, decían que ellos generaron con nosotros. Leo directamente Carl Sagan, la civilización sumeria es descrita como de origen no humano, como les decía. La leyenda sugiere que ocurrió un contacto entre humanos y una civilización no humana, él obviamente se cuida, extraterrestre al parecer,
de inmenso poder en las costas del Golfo Pérsico, quizás en las cercanías de la antigua ciudad sumeria de Eridu, en la época anterior al año 4000 a.C. Carl Sagan es el que afirma esto. De aquí es donde surgen los famosos Anunnaki, que al parecer tenían un sistema de modificación genética en donde fueron mezclando sus genes de alienígenas con los seres primitivos humanos que habían en aquel momento, prácticamente saliendo del estado simiesco, y comenzaron a convertir en lo que la Biblia determinaría como Adán, el primer hombre inteligente creado a través de la mezcla de ambos componentes de ADN. ¿Pero eso qué tipo de pruebas o de experimentos han hecho como para llegar No se puede tener una prueba porque no hay un descendiente directo que podamos... No, pero con lo de ahora, no con los sumerios, sino que con lo que están diciendo ahora, claro. Con esa información extraterrestre que supuestamente... Mira, en el caso de los sumerios está basado respecto a las tablillas de arcilla que se conservan en varios museos y en donde ellos describen con mucho detalle, por ejemplo, que dicen que la Tierra, digamos, es el tercer planeta del Sol hacia afuera o el quinto de afuera hacia adentro, y los anillos de Saturno y varios detalles más. Oye, Salfa, perdona, pero mira, ¿nosotros estaríamos todos mezclados genéticamente o solamente habrían ciertas personas mezcladas con este origen extraterrestre? Según los sumerios, todos. Porque, digamos, en los antípodas de la cultura humana, cuando el hombre comenzó a volverse inteligente, a crear sociedades complejas, serían, obviamente, el primer entendimiento y la primera educación sobre cómo cultivar, entender los procesos de la naturaleza, cómo se levantaban los ríos, todos los demás, fue dictada por seres que ellos decían que eran dioses y le llamaban Anunnaki, que traducido literalmente son los que vienen de las alturas o los que caminan entre las estrellas. Claro, porque es lo que ellos mismos les decían. Oye, lo acabamos de inventar y nosotros, por si les interesa, venimos de la estrella esa que se ve ahí y vamos a seguir haciendo cosas con ustedes acá, directamente. Sin embargo, hablando ya concretamente, pruebas en la actualidad, uno de los casos más emblemáticos en donde la ingeniería genética y donde las pruebas desde el carbono 14 para entender la antigüedad, de estos cráneos, hasta la mezcla de ADN que ahí se interponen, tiene que ver con el famoso caso del niño de las estrellas, que alguna vez lo hemos mencionado. Por favor, ¿qué es el famoso niño de las estrellas, que le ha sacado tantas chispas ya desconcertado a la ciencia y a la antropología? El descubrimiento es en Barrancas del Cobre, en Chihuahua, en México. La antigüedad de este cráneo en particular, de un niño, es de 900 años. Los vamos a ir viendo en las siguientes imágenes, por favor, porque este cráneo llamó la atención primero porque su conformación craneal es bastante más desarrollada que el resto de la cara, ¿vale? Es decir, sería un niño extremadamente con una cabeza muy grande. ¿Eso hablaría de inteligencia? Mira, aunque bien el tamaño del cerebro no está vinculado necesariamente con la inteligencia, ni siquiera en las proporciones, también no porque tenga un cerebro más grande. En este caso, primero descubrieron que era una enfermedad que no era, lo descartaron como hidrocefalia, o algún tipo de intervención para darle forma al cráneo de esa forma, de esa manera, ¿ok? Porque hay otras culturas que a través de tablilla la aplastan el cráneo de las mujeres, lo hacen más alargado, etcétera, etcétera. Supuestamente ese cráneo, sin tener una enfermedad de por medio, sería de manera natural. Le hicieron una extrapolación a cómo sería la figura de ese niño y obviamente sería lo que hoy día casi describiríamos como un extraterrestre gris, de ojos prominentes, obviamente con una gran capacidad craneal y con una cantidad, obviamente, de una inteligencia superior que se deduce, dado, la conformación de los componentes, que se extraen al interior de lo que cabría dentro de ese cráneo. Pero, a ver, todo eso serían suposiciones simplemente a simple vista, entendiendo el desarrollo de esa parte del esqueleto de este pequeño. Pero cuando le hicieron pruebas de ADN, el descubrimiento fue aún más sensacional. Hasta ahora no se ha demostrado, no ha salido un resultado contrario al siguiente, que cuando se hicieron estas pruebas, se han hecho varias hasta la fecha y siempre se arroja el mismo resultado y cada vez, se saben más detalles. En el año 2013, lo que estoy leyendo es directamente de Lloyd Pye, un investigador estadounidense que es el que más se ha hecho cargo respecto a este caso. En el año 2013 hicimos un tipo de análisis para este caso y recuperamos el ADN mitocondrial del cráneo. Imagínate que proviene de la madre. ¿Esto qué significa? Que su madre fue absolutamente humana, pero por desgracia no pudimos recuperar su ADN nuclear, el que proviene de ambos padres. Lo que indica, al no poder detectar... Claro, o sea, cuando tú dirás, ¿qué es esto? ¿En dónde cae en la tabla el padre?
no corresponde a nada. Como hemos explicado, digamos, no puede ser un animal, digamos, no es posible mezclar híbridos, digamos, por mucha perversión, digamos, que un hombre tenga relaciones con un animal, oveja, caballo. No se puede. Ni un ser vivo de la Tierra. No, sería una quimera, digamos, es una fantasía, pero en términos genéticos es incompatible el óvulo de una especie animal con una humana. Sin embargo, el padre, al tratar de desglosar, digamos, el ADN este pequeño, del cual solo se obtiene un cráneo y parte de algunos restos de su ADN original, no cabe en ninguna tabla. Vale decir, simplemente podemos decir que no es humano, así de simple. Esa es la conclusión que llegaron. A ver, es Slot Pye el que ha hecho esta investigación y leo como un extracto a partir de él que dice que varios especialistas en química, neurociencia y cranofisiología, para decir el estudio de la forma del cráneo, han llegado a determinar que existe una probabilidad cercana al 90% que el cráneo extraño sería un ser híbrido entre ese niño, entre madre humana y una padre de una raza no reconocida, pero que por el momento decimos no humano. Y cuando eso lo sumamos a distintos cráneos que dentro de las culturas aztecas, por ejemplo, en general, eran determinados con los que eran los regentes, los dioses, los herederos del conocimiento, pareciera que había mezcla entre extraterrestres y ciertas personas y sus herederos, los hijos, la progenie que salía de aquella unión, eran los que iban heredando por ser más inteligentes, más desarrollados y tener la confianza de los secretos del padre, que al parecer venía de otro lado. Obviamente ellos eran los monarcas de todas estas civilizaciones, o sea, coincide claramente este dato de rareza en el ADN con que ellos eran los herederos de todo. Otro caso, digamos, que no podemos desmerecer y que ha sido uno de los más llamativos para los investigadores de la ufología en general, es el de la isla Friendship. La isla Friendship tiene, digamos, está rodeado de un gran misterio que tiene muchos detractores también por lo demás. Acá en el sur. La isla Exactamente, cerca de las Islas Kent, y que es una isla muy misteriosa porque algunos dicen que aparece, desaparece, que podría sumergirse en el agua, y otros derechamente que está protegida por un sistema de arreglo, digamos, de convenio con parte de las fuerzas, digamos, navales de nuestro país. La isla Friendship, si usted no ha escuchado de esto, es tremendamente interesante, puede youtubearlo con toda la tranquilidad. Cerca de la isla Crono, en el sur de Chile, donde también están las Islas Kent, como dice Catherine, su descubrimiento se hizo en el año 1985. A poquito. Sí, señor. Muy reciente. Y sería, como ellos mismos dicen, sus habitantes o quienes han tenido contacto con estas personas, isla habitada por una civilización extraterrestre de hombres altos, de aspecto nórdico, tendría tecnología avanzada que utilizan para sanar enfermedades mortales. De hecho, el hombre que el primero que mandó a la luz, un gran amigo de este programa y amigo personal, que es Octavio Ortiz, un hombre que hoy por hoy se dedica al biomagnetismo, radioaficionado, logró grabar una gran cantidad de horas hablando con ellos directamente, que lo buscaban para darle todo tipo de advertencia, le hacían todo tipo de profecías, como por ejemplo la explosión del Challenger, ¿cierto? Este transbordador espacial y un largo etcétera. Además, ellos lo que harían, que coincide con el Niño de las Estrellas, fíjate, es ayudar a ciertas personas con un interés muy personal, la verdad, que de curar enfermedades que la ciencia no puede, digamos, cubrir, a cambio de extraerle parte del ADN, porque le gustaría o estarían en la necesidad de hacer mezclas con personas que somos algunos, yo no por lo menos, herederos de esta carga genética que en algún pasado remoto tenía una mezcla con extraterrestres. ¿Qué dice Octavio Ortiz, este chileno que fue los primeros en comunicarse con ellos? Lo siguiente, contactado por la isla Friendship. Debo decir además que usted no se deje engañar si alguna vez alguien lo invita o dicen que por internet, por correo, que lo está invitando en la Friendship. Esto se ha utilizado para hacer todo tipo de estafas y abusos. Ellos, cuando te quieren contactar, hacen una demostración directa contigo, digamos, de todos sus poderes en términos de tecnología, telepatía. Si no tiene una forma de contacto de esa naturaleza, usted no pesque porque lo están engañando. Pero Octavio Ortiz dice: me dieron demostraciones a mí, a mi señora y a mis hijas, que eran gente poderosa, que podían manejar ciertas cosas especiales, como adivinar cosas. De hecho, siempre sabían lo que él pensaba o saber lo que hacía en mi casa. De hecho, esto fue lo que me pasó a mí cuando tratamos este tema hace varios años en este programa, y me contaban lo que estuve haciendo la noche anterior en mi casa cuando abrí el refrigerador. Pero eso es un detalle para otro programa. Sí, señor. Ellos están trabajando arduamente
parte, muchas gracias, en el problema de la capa de ozono. Son más que nada científicos, humanos y extraterrestres. Esto lo dice Octavio Ortiz, un hombre muy espiritual hoy día dedicado a curar. Y hay muchos testigos también que los han visto. Absolutamente. Gente del sector. Por supuesto, y hay gente que quiere volver y que se gasta la plata, digamos, publicando en diarios australes, digamos, tratando de volver a contactarse con ellos. Hemos visto que hay mezcla en el pasado de ADN, al parecer extraterrestre, con civilizaciones antiguas. Los sumerios, avalados por Carl Sagan, dicen, bueno, alguien les tiene que haber enseñado todas estas culturas primitivas, todo lo que aprendieron respecto al espacio, porque es imposible verlo a simple vista, sin tener tecnología, pero ellos sabían exactamente la composición del universo. Pero sin embargo, hay algo que es más preocupante, que es ¿qué pasa? ¿Dónde entra la posibilidad de que algunos extraterrestres se hayan quedado a vivir en la Tierra y que por milenios no han dominado y han sido los creadores de todos los generadores de poderes fácticos que hoy día controlan la economía, que abusan a partir de las guerras y todo lo demás? Esto lo dice un gran amigo también personal y un gran maestro respecto a esta investigación que a él se le fue dada de forma exclusiva cuando él era un famoso locutor deportivo en Inglaterra.